Hola, ¿qué tal? Bueno, en esta ocasión, chicos, les voy a traer un video, ¿sí? Para explicarles un poquito esto de cómo realizar un esquema conceptual, ¿sí? En varias materias, en varias actividades, en muchos trabajos prácticos se les está pidiendo a veces que realicen un esquema o red conceptual, ¿sí? Es verdad que hay diferencias entre unos y otros, pero yo quiero que les quede claro algunos de los puntos más importantes para poder realizar cualquiera de este tipo de esquemas, ¿sí? Vamos a igual a plantear algunas de las diferencias entre red y mapas, pero lo más importante es cómo poder comenzarlo, cómo poder continuar con el esquema y bueno, espero que les sirva, ¿sí? Es muy útil, ¿sí? Sea para cualquier materia. Bueno, vamos a usar un poquito el pizarrón, ¿sí? Eh, bueno, red o mapa conceptual son esquemas, ¿sí? Lo importante acá es tener en cuenta los conceptos más importantes que uno tenga que exponer o trabajar, ¿sí? Por ejemplo, a ver, si yo quiero poner un concepto, ¿sí? Siempre utilicen un cuadro, ¿sí? Un cuadradito, para poner el concepto importante, ¿sí? Lo llaman algunos nodos, bueno, o conceptos anzuelos, según algunos autores, también como Lidia Gadagowski, que les da también sus términos, ¿no? Entonces, vamos a poner siempre una flecha. Flecha sobre todo si es una conceptual. Los mapas conceptuales no necesariamente tienen el vector, ¿sí? Bien. Entonces, ponemos el otro concepto. Tenemos que formar una oración coherente siempre entre nodo y nodo o entre concepto y concepto. Tenemos que generar una oración coherente, ¿sí? Para que si yo, por ejemplo, tape esta otra parte de el gráfico, si por ejemplo tapo esta parte, tenga coherencia. Así es como uno va viendo si está bien o está mal. Entonces, en una red conceptual siempre van palabras completas, no van símbolos, a diferencia de un mapa conceptual que puede ir sí, algunos símbolos, ¿sí? Bien. Y no se suelen repetir. ¿Sí? En una red conceptual, si tengo que mencionar, por ejemplo, fotosíntesis nuevamente, fotosíntesis, si lo tengo que volver a poner, no, eh, no vuelvo a escribir fotosíntesis en otro cuadrito. ¿Sí? Vuelvo a poner una flecha que tenga esa dirección hacia fotosíntesis, ¿se entiende? Bien. Entonces, fotosíntesis, por ejemplo, voy a escribir que es un proceso metabólico, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, metabólico. Vamos a escribir metabólico porque me parece que es uno de los conceptos más importantes, por ejemplo, del tema fotosíntesis. Y acá pongo lo que yo quiero unir, ¿sí? Por ejemplo, normalmente suelen ser verbos, ¿sí? En biología suelen tener muchos verbos característicos como sintetizar, describir, bueno, producir, posee. Entonces, fotosíntesis voy a escribir acá, es un proceso metabólico, ¿sí? Y así voy uniendo, por ejemplo, fotosíntesis donde se da, ¿sí? Puedo escribir plantas, ¿sí? Y acá se da en plantas. En una red no va un montón de palabras dentro del cuadro, ¿se entiende? No van un montón de palabras, solamente va un concepto importante, ¿sí? Porque el profesor, ¿sí? O cualquier trabajo práctico que uno esté haciendo, tiene conceptos importantes. En una pregunta, por ejemplo, de un profesor, esto les doy de paso como ítem, yo, por ejemplo, pongo en la consigna o en la actividad describir fotosíntesis, por ejemplo. Bueno,
Fotosíntesis sería el concepto que yo les estoy dando a ustedes para que ustedes piensen en su cabecita, ¿sí?, el contenido referido a fotosíntesis o metabolismo o algunos de esos conceptos, ¿sí? La idea es rescatar, por eso conceptos, algunos los llaman conceptos anzuelos, la información que ustedes tienen en su cabecita. O sea, es como un mapa, ¿sí?, de su cerebro, ¿sí?, del aprendizaje. Entonces uno va a ir de esta manera amplificando cada vez más, ¿sí?, con plantas, con células, ¿sí?, y van ampliando todo el contenido. Es una manera de estudiar, es una manera de resumir, ¿sí?, porque uno puede resumir todo de esta manera, ¿sí? Es más fácil de estudiar, por ejemplo, una red conceptual hecha de 5 hojas que ustedes tenían que leer para tal materia, que en vez de leer las 5, ¿sí? Entonces, la leen, se arman el resumen y después van leyendo siempre de las redes o mapas conceptuales. Al igual que hay otras herramientas que podríamos agregar a esto, como ponerles colores, ¿sí?, etcétera, etcétera, lo que a ustedes les parezca. Bien. Espero que les quede claro una pauta para poder hacer las redes y mapas conceptuales, un poquito de sus diferencias, ¿sí? Una red es más o menos así, un mapa puede tener símbolos, puede tener muchas más cositas dentro de un cuadro, ¿sí?, y no suelen tener los vectores. Una red conceptual te indica el sentido de la oración y una coherencia de ir de un lado hacia el otro, ¿se entiende? En cambio, un mapa conceptual tendría, por ejemplo, ¿sí?, así una flechita, sin flechita, una línea que te resulta un poquito complicado leerlo y comprenderlo si uno no tuvo la clase del profesor o la base para entender ese mapa conceptual. Bien, así que espero que les haya servido, ¿sí? Nos estamos viendo, chicos, así que bueno, chao, chao.